Bienvenidos una vez más a Católico Conoce tu Fe. Antes de comenzar con el tema que hoy tenemos preparado, queremos hacer algunas aclaraciones. Pero primero queremos agradecer a todos aquellos que comentan en los videos, sobre todo el que más vistas hasta ahora ha tenido, que es la video reacción a la entrevista del padre Michel Bonifaz. Queremos hacer y decirlo una vez más, ¿no? Porque el público se renueva. Nosotros lo que estamos haciendo con esto es tratar de comunicar lo que los católicos no leen, ponerlo en un formato, digámoslo así, que consumen habitualmente católicos, pero que no lo hacen de otro modo. Entonces, llevar un poco, acercar la riqueza que es la doctrina católica en su voz autorizada. Quienes a ustedes oye, a mí me oye. ¿Sí? Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y una vez que vuelvas, confirma en la fe a tus hermanos. El maestro de la doctrina es el Papa y los obispos, el primero sucesor de San Pedro, los demás sucesores de los 11 apóstoles, que por encargo expreso de Cristo son los auténticos maestros de la fe, los que nos enseñan de modo firme y de modo seguro lo que debemos de creer y cómo lo debemos de creer y cómo debemos practicar la caridad cristiana. Hoy resulta que las cosas se han dado vuelta, por así decirlo. Algunos, no todos, y muchos de los que han entrado a comentar en nuestros videos tienen un catolicismo invertido, donde ellos son los que le enseñan al magisterio y acusan al magisterio, tanto del obispo como del Santo Padre, y le dicen lo que debe ser o lo que ha de ser lo correcto en términos de doctrina. Esto es algo que está sucediendo y habla de la gran crisis que padecemos. Pero ¿desde qué lugar lo hacen? Y desde un lugar de pedantería, de soberbia y de ignorancia. Todas cosas que tenemos que tratar de cambiar si de verdad lo que queremos es ser semejantes a Cristo, que es modelo de todo cristiano. Por eso nos llamamos cristianos. Alter Christus, otros Cristos. O sea, me parece, y aquí quiero ser totalmente franco, que Cristo es demasiado claro. En su evangelio basta leer el evangelio para advertir en sus palabras que Él ha sido claro con su vida y con sus palabras. Por eso no queremos perder el tiempo en contestar a cada opinión que brota desde la ignorancia, y lo digo con todo amor, no lo digo desde un lugar de superioridad. Entonces, hecha esta aclaración o esta mención, queremos pasar ahora sí al tema que nos ocupa, que es analizar algunos extractos de la instrucción Memoriale Domini sobre el modo de administrar la comunión, que fue decretada por San Pablo VI el 29 de mayo de 1969, ¿sí? Instrucción de la Sagrada Congregación para el culto divino sobre el modo de administrar la comunión. Pongo un poco en contexto porque esto también es algo que suscita controversias. Hay muchos católicos mal formados en su conciencia por estos grupos reaccionarios e ideologizados que realmente, subjetivamente, creen que comulgar en la mano es poco más que un sacrilegio, cuando no matizamos algunos que es un modo menos digno, o por ende casi prefieren no comulgar si no pueden hacerlo de rodillas y en la boca, ¿sí? Pero bueno, están en el error de buena fe, por falta de ¿qué? De formación. Y también somos conscientes de que no reconocen que ignoran, no reconocen que están en el error, creen estar en la más pura y recta doctrina, subjetivamente, pero lo dijimos muchas veces, eso solo no alcanza. Para eso hay que ir a las fuentes, y aquí estamos en una fuente segurísima. No voy a leer todo porque es larga la instrucción, tiene dos partes, ¿no? Una carta anexa que es lo que pasó después, porque ¿cómo surge esto? A raíz de que se empezó a dar en algunas diócesis de un lugar del mundo, que se empezó a llevar adelante esta práctica, ¿no? De la comunión en la mano. En vista de esto, el Papa Pablo VI larga una consulta a los obispos del mundo para ver si se podía rever la posibilidad de cambiar la disciplina y admitir esta forma, entre otras, para recibir el cuerpo del Señor. Obviamente el voto fue más los que dijeron que no, non placet, ¿sí? O placet, no place o place, eso quiere decir en latín, o sea, no quieren o sí quieren. Pero bueno, hizo la salvedad de que si en casos concretos y particulares, de todas maneras, con esta ratificación de que no se permitía, el obispo del lugar veía de permitir, que ya se había establecido como costumbre, la práctica de la comunión en la mano, cada obispo tomara la decisión de permitirlo o no, ¿sí? O sea, lo dejó al juicio prudencial de cada obispo y lo deja expreso haciendo la salvedad de que se haga todo
todo lo posible porque se respete la integridad y la dignidad infinita del sacramento de la comunión. No fueron con estas palabras, pero espero me haya podido hacer entender. La primera instrucción del 69 comienza así: al celebrar el memorial del Señor, la Iglesia atestigua por medio del rito la fe y la adoración de Cristo, que está presente en el sacrificio y se da como alimento a los que participan de la mesa eucarística. Por eso da mucha importancia a que la Eucaristía sea celebrada y participada del modo más digno y fructuoso, guardando enteramente la tradición que mediante un cierto desarrollo llega hasta nosotros y cuyas riquezas han sido infundidas en el uso y en la vida de la Iglesia, pues los documentos históricos demuestran que el modo de celebrar y de asumir la Sagrada Eucaristía ha sido multiforme. O sea, está reconociendo por estudios históricos que, en efecto, los primeros cristianos recibían de múltiples formas la Sagrada Eucaristía. Pero vamos más abajo, aquí es donde me interesa. Con las reformas indicadas se han hecho más vivos y transparentes el signo de convite eucarístico y el cumplimiento omnímodo del mandato de Cristo. Pero al mismo tiempo, la participación más plena de la celebración eucarística, significada por la comunión sacramental, ha suscitado en algunas partes, durante los últimos años, el deseo de volver al uso de depositar el pan eucarístico en la mano de los fieles para que ellos mismos, comulgando, lo introduzcan en su boca. O sea, aquí el documento magisterial está reconociendo, a partir de los estudios históricos, que en efecto la Iglesia practicó o recibió al Señor de este modo. O sea, lo está reconociendo la misma autoridad de la Iglesia, ciñéndose a un dato histórico. Entonces esto es un documento oficial. Lo digo porque en una controversia que tuve con un seguidor de una de nuestras páginas de Facebook, él me decía, yo cité otro texto, no este, que bueno, que no era un texto magisterial. Acá hay un texto magisterial que reconoce y admite o afirma que sí, en efecto, es una forma, al decir volver, quiere decir que se practicó con anterioridad esta forma de recibir al Señor. Lo quiero hacer y quiero detenerme de forma particular en cómo lo expresa el Santo Padre. Fíjense que él dice: el deseo de volver al uso de depositar el pan eucarístico en la mano de los fieles para que ellos mismos, comulgando, lo introduzcan. Es lo que pasa. Se sigue administrando la Eucaristía. No es que yo me sirvo, sino que yo recibo. Es muy diferente. Sigue habiendo ese gesto de humildad, de reverencia, de recibir lo que no es por mérito. Simplemente que lo recibo, en vez de en la lengua y de rodillas, en las manos, pero esa actitud se sigue manteniendo aún en esta forma, en este modo de recibir al Señor. Entonces, aquí queda claro que el documento magisterial está reconociendo que la Iglesia ha practicado. Ratzinger dirá en el documento que voy a leer a continuación, después de la carta anexa, que la Iglesia practicó esta forma durante los primeros 9 siglos, o sea, 900 años. Y vamos a ver cuál es el razonamiento correctísimo que hace, para que ustedes vean que esto es hacer un uso del juicio y de la sensatez. La carta anexa, porque quiero hacer esto también, esta salvedad muy importante. En la carta anexa de la instrucción dice así: respondiendo a la petición presentada por su conferencia episcopal sobre el permiso de distribuir la comunión depositando la hostia en la mano de los fieles, os transmito el siguiente comunicado. Recordando lo que en este punto dice la instrucción del 29 de mayo sobre el mantenimiento en vigor del uso tradicional, el Santo Padre ha tomado en consideración los motivos invocados en vuestra petición y los resultados de la votación hecha con este objeto. Está de acuerdo en que en el territorio de vuestra conferencia episcopal cada obispo, según su prudencia y su conciencia, acá esto del tema del juicio prudencial, en el aquí y en el ahora, ¿qué es lo más conveniente hacer? La prudencia es la recta razón de lo que hay que obrar aquí y ahora, distinto al manual, ¿no?, que ya te dice antemano lo que tenés que hacer independientemente de las circunstancias concretas y particulares. A continuación, puede autorizar en sus diócesis la introducción del nuevo rito para distribuir la comunión, a condición de que se evite toda ocasión de escándalo por parte de los fieles y el peligro de irreverencia hacia la Eucaristía. Esas son las salvedades que pone Pablo VI, más que sensatas. Recordemos, la Iglesia practicó durante 900 años esta forma de recibir al Señor, entonces no podemos decir, como más adelante dirá Ratzinger, que durante 9 siglos la Iglesia recibió de forma indigna al Señor. Es algo totalmente absurdo. Para ello se tendrán en cuenta las normas siguientes. 1. La nueva manera de comulgar no deberá ser impuesta de modo que excluya el uso tradicional. O sea, el anterior, que era en la boca y de rodillas o en la boca. Lo importante es que cada fiel tenga la posibilidad de recibir la comunión sobre la lengua al modo tradicional y al mismo tiempo otras personas puedan recibir la hostia en la mano.
En efecto, las dos maneras de comulgar pueden coexistir sin dificultad en la misma acción litúrgica. Así nadie encontrará en el nuevo rito una causa de turbación a su propia sensibilidad espiritual hacia la Eucaristía. Y también este sacramento, que por su naturaleza es fuente y causa de unidad, no se convertirá en ocasión de división entre los fieles. Bueno, si fuéramos todos buenos católicos, santos y puros y obedientes, cosa que no somos, esto hubiera pasado. ¿Sí? El Papa dice que esto se reciba con un espíritu, que es el de Cristo, ¿no? Somos cristianos. No fue así y no es así hasta el día de hoy. Y ahora en este video seguramente verán algún comentario si es que hay y que lamentablemente va a ratificar esto que estoy diciendo. 2. El rito de la comunión dada en la mano del fiel no deberá ser aplicado sin discreción. En efecto, puesto que se trata de una actitud humana, está ligada a la sensibilidad y a la preparación del que la toma. Conviene pues introducirlo gradualmente, comenzando por unos grupos más preparados. Esto de la gradualidad, de la pedagogía que la Iglesia siempre ha tenido, que los grupos fanatizados e ideologizados no tienen, ¿no? Ahí no hay pedagogía ninguna. Ahí hay bajada de línea y sectarismo o actitudes cuasi sectarias. Es necesario sobre todo hacer preceder esta preparación de una catequesis adecuada para que los fieles comprendan exactamente el significado del gesto y lo realicen con el respeto debido al sacramento. El resultado de esta catequesis debe de excluir cualquier apariencia de cesión en la conciencia de la Iglesia sobre la fe en la presencia eucarística y también cualquier riesgo a que sea un peligro de profanación. Estamos tratando de salvar la dignidad, ni más ni menos que de nuestro Señor en las especies eucarísticas. Es lo más importante, ¿no? La Eucaristía como centro de nuestra vida, porque es el sacramento más importante, porque es el autor de los otros sacramentos y porque es nuestro Señor, al cual amamos y al cual estamos dedicando este video. La posibilidad que se da al fiel de recibir en la mano y llevarla a la boca el pan eucarístico no le debe ofrecer la ocasión de considerarlo como un pan ordinario o una cosa sagrada cualquiera. Debe, al contrario, aumentar en él el sentido de su dignidad de miembro del cuerpo místico de Cristo, en el cual está insertado por el bautismo y por la gracia de la Eucaristía, y también acrecentar su fe en la gran realidad del cuerpo y de la sangre del Señor que Él toca con sus manos. Su actitud de respeto será proporcionada a lo que él comprenda. Respecto a la manera de hacerlo, se podrán seguir las indicaciones de la tradición antigua que ponía en relieve la función ministerial del sacerdote y del diácono que depositaba la hostia en la mano del comulgante. En todo caso, los fieles deberán consumir las hostias antes de volver a su sitio y la intervención del ministro será subrayada con la formulación habitual: el cuerpo de Cristo, al cual el fiel responderá amén. Cualquiera que sea la forma adoptada, póngase atención en no dejar caer ni dispersar los fragmentos del pan eucarístico, así como tener una actitud conveniente del gesto en las manos según el uso de los diversos pueblos. En el caso de la comunión bajo las dos especies, distribuida por intinción, no está permitido depositar en la mano del fiel la hostia mojada en la sangre del Señor. Los obispos que hayan permitido la introducción del nuevo modo de comulgar deben enviar a esta sagrada congregación en el plazo de 6 meses una relación sobre el resultado de esta concesión. Bueno, esta es la carta anexa. Como vemos, la Iglesia y la autoridad legítima que Cristo ha conferido lo permite. Se ha reconocido magisterialmente que la Iglesia ha practicado este modo de recibir al Señor durante varios siglos anteriores. Y ahora sí, vamos al libro del cardenal Ratzinger titulado: la segunda objeción que queremos tratar se plantea alrededor de la comunión, de pie o de rodillas, en la mano o en la boca. Ante todo, quiero decir que ambas actitudes son posibles y ello exige a todos los sacerdotes ser tolerantes y aceptar la forma que cada uno elija, porque ya vimos que la autoridad, la legítima autoridad, lo permite. Más aún, desearía pedir a todos ellos que practicaran un espíritu conciliador. O sea, va más allá, Ratzinger, y dice que sean humildes, que dejen de mirar con sospecha, ¿no? Un espíritu conciliador, que no abrigue ninguna sospecha hacia quien ha decidido una forma determinada de entre ellas. Puede suceder que el demonio o la propia miseria de uno susurre y uno se crea superior, se ensoberbezca y se crea superior porque comulga de rodillas en la boca. Puede pasar, es una tentación que puede ser exteriorizada en el repudio del hermano porque comulga en la mano y uno interiormente puede decir que es un progre, ¿no? Y descalificarlo. Fíjense
fíjense con qué espíritu, ¿no?, uno va a recibir lo que no merece por otra parte. Ninguno lo merece. Entonces dice que no abrigue ninguna sospecha hacia quien ha decidido de una forma de entre ellas. Pero preguntarán, ¿es que la tolerancia es una buena respuesta en esta cuestión? ¿O es una falta de consideración al Santísimo? Porque ese es el argumento que esgrimen los que están en contra, desde su ignorancia y desde su ideologización. Sin embargo, sabemos que hasta el siglo IX la comunión se tomaba de pie y en la mano. Por supuesto, esto no significa que siempre tenga que hacerse así, pues grande y hermoso en la Iglesia es que crece y madura comprendiendo cada vez con mayor profundidad el misterio. Por ello, el nuevo desarrollo que comenzó después del siglo IX, como expresión de respeto, tiene su razón de ser y sus buenos motivos. Pero también hemos de decir a la inversa que es imposible que la Iglesia hubiera celebrado indignamente la Eucaristía a lo largo de 900 años. Esta es la cuestión más que sensata. No podemos decir que la Eucaristía fue celebrada indignamente por más de 900 años, que lo hacían mal y ahora es poco menos que pecado, sacrilegio. Es una deformación de la conciencia, una grave y severa deformación de la conciencia y de una malísima y nada católica catequesis. Cuando leemos los textos de los santos padres, comprobamos la actitud tan respetuosa con que comulgaban. En Cirilo de Jerusalén, en el siglo IV, encontramos un texto especialmente hermoso. En sus catequesis bautismales indica a los que van a comulgar cómo deben hacerlo. Deben adelantarse, formar con sus manos un trono, colocando la derecha sobre la izquierda, para que siendo un trono para el rey representen al mismo tiempo una cruz. Acerca de este lenguaje simbólico lleno de profundidad y de belleza dice: las manos del hombre forman la cruz que se convierte en trono al que desciende el rey. Las manos extendidas, abiertas, pueden considerarse signo de cómo el hombre se presenta ante el Señor y le abre sus manos para que ellas sean el instrumento de su presencia. Trono de su obrar misericordioso en este mundo. Quien piense en esto tendrá que reconocer que es un error discutir sobre esta o aquella actitud. Es un error discutir sobre esta o aquella actitud, ¿no? Los dialécticos de siempre. O esto o esto. Las dos. La Iglesia lo ha permitido. Se ha celebrado por más de 900, los primeros 900 años, se ha recibido al Señor de esa forma. ¿Cómo podemos decir que lo ha hecho de forma indigna la Iglesia? Y por 900 años. Es absurdo pensarlo. Nuestra discusión tiene que limitarse a aquello que ha alcanzado a hacer la Iglesia tanto antes como después del siglo IX, es decir, al respeto profundo rendido al misterio de Dios al ponerse Él en nuestras manos. Y no debemos olvidar el hecho de que no solo son impuras nuestras manos, sino que también lo son nuestra lengua y nuestro corazón, y con frecuencia pecamos más con nuestra lengua que con nuestras manos. La mayor osadía y a la vez expresión de la bondad misericordiosa de Dios es que no solo manos y lengua, sino nuestro propio corazón puede tocarlo. Que el Señor entra en nosotros y vive en y con nosotros desde el centro más íntimo de nuestra vida y quiere transfigurarla. Me emociona leer esto, realmente me emociona. Está cargado de tanta profundidad y a la vez de tanta vida verdaderamente de presencia real de Cristo. Un hombre con profundo amor a Jesús, Eucaristía, el cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto. Es tan cierto lo que está diciendo. La mayor osadía y a la vez expresión de la bondad misericordiosa de Dios es que no solo manos y lenguas, sino que nuestro propio corazón puede tocarlo. Que el Señor entra en nosotros y vive en y con nosotros desde el centro más íntimo de nuestra vida y quiere transfigurarla. Creo que esto ha dicho todo. Aquellos que se quejan de las personas que reciben la comunión en la mano, y como me han dicho a mí que yo era modernista porque no objeto esto que la Iglesia ha permitido de forma válida históricamente, para todos ellos, para todos nosotros, conversión, convirtamos nuestro corazón, pidamos a Dios que transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, semejante al suyo. Así que bueno, creo que después de esto no quedan más dudas y les pedimos que ustedes hagan correr la voz del magisterio y que todos aquellos que ustedes encuentren que están mal formados o han sido deformados en su conciencia respecto de este tema, pasarle o el video o remitirlos al documento Memoriale Domini de San Pablo VI. Así que como les digo siempre, Dios los bendiga, gracias por estar y hasta otra vez.